Buenas tardes o buenas noches, desde el lugar del mundo donde quiera que se encuentren en este momento. Esta es la edición especial de El Noticiero de la Mano de Dios, hoy 3 de agosto del 2071. Hoy en esta edición especial estamos conmemorando lo que ocurrió hace 25 años. ¿Lo recuerdan? Sí, una época de muchísimos cambios. Y es con base en las palabras que nuestro Papa Francisco de esa época nos evocó a través del Evangelii Gaudium, que queremos hacer una aproximación a lo que sus enseñanzas nos permitieron de cómo debíamos afrontar nuestra vida a través de los ojos del amor de Dios. Vamos a empezar con nuestra reportera que se encuentra en el Wall Street Center. En este momento, Patti Ospina, quien nos hablará acerca de cómo fue y cómo funcionó la economía en esa época. Adelante, Patti. Buenas noches, Erika. Para hablar un poco cómo se vivió la economía en tiempos de pandemia, les comento que la economía de inclusión empezó a tener sentido, ya que muchas personas no tenían para comer y la bondad en volver a lo básico cambió completamente la forma de ver lo indispensable. Las formas de pagos fueron virtuales y se convirtieron en algo normal. Las compras se hacían programadas. El desempleo se vivió a unos niveles nunca antes vistos. Las empresas mundialmente fueron a quiebra y se hizo una brecha social muy alta. El Producto Interno Bruto global no creció. La pobreza se agudizó. Los emprendimientos crecieron y hoy podemos ver y disfrutar cómo se convirtieron en las grandes empresas sostenibles financieramente y sostenibles con el medio ambiente. Lo más importante, aprendimos a manejar los gastos y recursos de unas formas responsables. Como resultado de estos tiempos, vemos el desarrollo sostenible actualmente. Gracias, Erika. Patti, muchas gracias por hacernos entender que ahora nuestra economía debe ser un poco más inclusiva. No es solamente aprender a dar de lo que nos sobra, sino aprender a dar de incluso lo que nos hace falta. Y ahora desde su hermoso terruño, nuestra adorada Paula nos va a recordar cómo se vivió en familia en esa época. Adelante, Paula. Bien, Erika, aunque nadie lo creyera, la familia también se vio afectada por la pandemia que azotó al mundo en los años del 2020 y el 2021. Por un lado tenemos los casos de éxito, donde muchas familias se vieron fortalecidas gracias a que realizaron actividades que habían dejado en el olvido. Por ejemplo, hacer cenas, juegos de mesa, incluso ver películas, pero no todos los casos son iguales. Por otro lado tenemos las familias que no soportaron estar encerrados en el mismo espacio, incluso la tecnología los dividió, pues al estar pegados a un aparato como un computador o un celular, olvidaron compartir lo más valioso que tenían, el tiempo con su familia. Esperamos que nuestros televidentes hayan sido uno de los casos en donde se vieron fortalecidos junto con su familia y el día de hoy estén juntos. Sigan en Estudio Erika. Gracias, Pau. Es hermoso darnos cuenta y le damos gracias a Dios por haber acompañado a nosotros y a nuestras familias durante esa época. Y ahora, desde un lugar muy conocido para todos, nuestra reportera Patti Correa nos va a hablar acerca de las comunicaciones. Adelante, Patti. En el 2020 se reportó un alza en las acciones de empresas como Google Meet, Facebook Live y Zoom. Algunas de esas ni siquiera eran conocidas en el 2019. ¿Por qué razón? Porque estas plataformas fue la forma como el mundo se comunicó. ¿Qué comunicó? Absolutamente todo. Eucaristías, clases, citas médicas, cumpleaños, velorios, absolutamente todas las actividades. La gran ventaja es que una persona que podía estar en Estados Unidos podía estar tomando clases en la China. El mundo se acercó. Adicionalmente, los grandes desafíos que nos trajo fue básicamente la pérdida de la socialización
y el no podernos desconectar tan fácil de la vida laboral, de la vida personal. Desde Silicon Valley, reporta Patricia Correa. Así es, mi Pati. Y fueron muchas cosas las que cambiaron y nos dimos cuenta que la información y la comunicación son una fuente de poder impresionante y debe ser usada de la manera adecuada y no solo para unos pocos. Y ahora vamos a darle una mirada a ese lado importante de la vida, nuestra parte espiritual. Nuestra fe en tiempos de pandemia. En los tiempos difíciles es cuando nuestra fe nos sostiene y en pandemia nos sostuvo. Vivimos de diferentes formas no imaginadas este proceso donde cada casa se convirtió en una iglesia y vivimos las fiestas religiosas virtualmente, las eucaristías, las exequias, los rosarios y congregarnos ante el Santísimo de forma virtual. Como comunidades católicas nos reforzamos en la fe y reforzamos la fe de quien más nos necesitaba. Confirmamos que Jesús siempre está con nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y compartir para entender que todo pasa. Que la oración, el servicio y las buenas obras nos preparan para aceptar cualquier desenlace y que el dueño de la vida es nuestro Señor Jesús. Buenas noches. Qué hermosos recuerdos y qué hermoso recorrido estamos haciendo por todas las enseñanzas que nos dejó el Papa Francisco. Bueno, y ahora nos llegó el momento de hablar con una experta de una situación muy importante que se convirtió para todos y era conocer nuestro estado de salud y darnos cuenta lo frágil y difícil que puede ser para algunos. Desde el Jacksonville, Miami, nuestra experta, Yali. Gracias, Erika. Bueno, recordar la pandemia de los años 20 y 21 en el tema de salud es hablar de cómo los hospitales se tuvieron que preparar en cuestión de días para aumentar su capacidad en camas, para aumentar en medicamentos, en insumos para poder brindar atención. También los profesionales médicos y paramédicos tuvieron que aprender de una forma rápida la atención del COVID. Solamente habían síntomas y exámenes de diagnóstico. No había un protocolo de atención. Se fortaleció la telemedicina para brindar mayor atención. Pero definitivamente el mundo tuvo que trabajar rápidamente para sacar esa vacuna, ese biológico que se necesitaba con el fin de terminar esta pandemia. Así es, Villali. Agradecemos todos los días a Dios por la salud que hoy en día tenemos. Y bueno, ahora desde las pasarelas de París, nuestra reportera y enviada especial Lilia Bondano nos recordará cuáles fueron las tendencias de esa época. Adelante, Lilia. Gracias, Erika. Hoy le quiero contar a la teleaudiencia que también la moda fue impactada entre los años 2000 y 2021 por la pandemia del COVID a nivel mundial. Al tener que trabajar y estudiar desde casa, la moda dio un giro hacia vestimentas más cómodas y casuales. En las mujeres los tacones fueron reemplazados por zapatos cómodos e incluso por pantuflas para usar entre casa. Las carteras fueron de uso exclusivo para salir a hacer alguna vuelta específica, predominando la preferencia hacia carteras pequeñas y las llamadas manos libres. El maquillaje se volvió más rápido y sencillo. El labial no volvió a ser necesario por el uso del tapabocas, y al no haber peluquerías abiertas regresó la moda del pelo natural, predominando las canas entre las mayorcitas y las no tan mayorcitas, que aún sigue siendo tendencia. La ropa de oficina y los uniformes fueron reemplazados por ropa deportiva, sacos y pantalones cómodos. Los hombres optaron también por vestimentas más cómodas, predominando el uso de sudaderas o casuales para estar en casa. Para salir, el tapabocas se volvió imprescindible para todos. Algunos usaban caretas y gafas plásticas para tener mayor protección y hubo quien usó chaquetas y pantalones antifluidos para evitar el contagio. Muy bien, mi Lili. Sí, de acuerdo, los tapabocas hicieron parte en esta época de nuestro atuendo cotidiano. Y bueno, no podríamos finalizar este noticiero sin antes recordar acerca de algo que nos relaja, los deportes. Y para eso tenemos a nuestra maravillosa reportera María del Ro.
desde la colonial Villa de Leyva, nos recuerda qué perdimos y qué ganamos en esa época. Adelante, María del Rojo. Gracias, Erika. Aquí desde esta bella ciudad. Recordamos cómo en ese tiempo no se hacía ejercicio, tenía que irse con tapabocas. El ejercicio no se hacía afuera, se hacía dentro de las casas, aprovechando la tecnología, las clases de Zoom, las clases de rumba que nos proporcionaba la tecnología. Aprendíamos a utilizar las cosas de casa como instrumentos de pesa, instrumentos de gimnasio. Para salir a trotar no teníamos ningún problema en usar el tapabocas. Nuestras mascotas se convirtieron en una gran ayuda, porque gracias a ellas podíamos salir a caminar con ellas. Los estadios callaron sus voces. Los jugadores debían hacerse prueba cada 15 días para hacerse la prueba del COVID. No había público, pero se colocaban voces en los estadios para motivar un poco a los jugadores. El ejercicio físico también se convirtió en el ejercicio espiritual, que fue el más importante, el que más fortaleció y más llenó para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, este especial fue desarrollado con el patrocinio de El amor de Dios es maravilloso y nadie te ama como yo. Esperamos que estas experiencias del pasado nos ayuden a ser mejores seres humanos y a recordar que el amor de Dios siempre está en nuestras vidas y que la forma en que nosotros lo reflejamos es con el servicio a los demás. Un abrazo y buenas noches.